La crisis del 98 supone para muchos historiadores el comienzo de la propia crisis del sistema de la Restauración. El llamado desastre del 98 fue un aldabonazo que hizo resquebrajar las bases del sistema y planteó la necesidad de tomar medidas orientadas a la regeneración de la vida política y social del país. Entre la Paz de Zanjón en 1878, con la que se había puesto fin a la Guerra de los 10 años de Cuba, y 1895, los gobiernos españoles tuvieron 17 años para introducir en Cuba algunas de las reformas defendidas por los autonomistas isleños. Pero la falta de un verdadero proceso descentralizador que dotase a la isla de órganos representativos y la política fuertemente proteccionista con que se estrangulaba a la economía cubana favorecieron el surgimiento de nuevas revueltas que condujeron a la independencia. La caída del imperio colonial, causas del levantamiento. En 1895 se produjo en Cuba una insurrección bajo el denominado Grito de Baire. Comenzaba así el levantamiento que llevaría a la isla a su independencia en 1898. Cuba era la principal posesión española y concentraba numerosos intereses y negocios españoles, a la vez que existía un gran flujo de emigración procedente de España. La vida económica de la isla se basaba en una agricultura de plantación, azúcar, café y tabaco, que constituían una gran fuente de ingresos para el Estado y para algunas empresas españolas. Al mismo tiempo, en Filipinas, se producía también movimientos emancipadores dirigidos por José Rizal. El caso de Filipinas fue distinto, porque la población española era escasa y los intereses económicos se basaban en la producción de tabaco y en el hecho de que el archipiélago daba acceso a intercambios con el continente asiático. Las Filipinas estaban controladas por un contingente del ejército y contaban con una gran presencia de órdenes religiosas. Ni Cuba, ni Puerto Rico, ni Filipinas poseían derechos políticos, puesto que estos territorios eran tratados como colonias y no tenían ningún derecho a enviar representantes al Parlamento español, tampoco a tener instituciones de gobierno o a intervenir en las leyes que afectaban a la isla. Así, podemos decir que las causas que llevaron a esta difícil situación fueron, en un primer lugar, el incumplimiento por parte de España de lo pactado en el Convenio de Zanjón de 1878, lo que provocó un malestar entre los criollos ante la situación política, financiera, económica y tributaria de la isla. En esta Paz de Zanjón se pactaron medidas para facilitar la autonomía cubana, la abolición de la esclavitud y la presencia de diputados cubanos en el Parlamento español. En un segundo lugar, la incapacidad económica española para absorber plenamente los productos cubanos y para proveer a la isla de manufactura. Los criollos cubanos consideraban que el atraso económico de España respecto a otras potencias industriales, como Estados Unidos, por ejemplo, estaba bloqueando la expansión económica de la isla. No es, pues, extraño que los sectores más dinámicos de la economía cubana se sintieran atraídos por la órbita de influencia norteamericana, cuyas clases dirigentes veían en Cuba un excelente mercado y una potencial zona de expansión. En un tercer lugar, la política arancelaria que imponía España. Esta convertía a la isla en unos mercados cautivos, puesto que estaban obligadas a comprar a elevados precios los productos españoles, especialmente el trigo castellano y los tejidos catalanes, por lo que la legislación española les dificultaba la exportación hacia Europa o hacia Estados Unidos. En cuarto lugar, en España no se había llevado bien el problema cubano. Un proyecto de autonomía, el Plan de Reformas Coloniales, propuesto en 1893 por Antonio Maura, ministro de Ultramar, fue rechazado al considerar que atentaba contra la unidad nacional. Cuando en 1895 se concedió una ley autonómica, ya era demasiado tarde. Los cubanos no lo aceptaron y poco después estalló la sublevación. En quinto lugar, el aumento del sentimiento patriótico tanto en Cuba como en Filipinas, apoyado por los intereses de los Estados Unidos. España en 1891 impone a Cuba un impuesto para las importaciones de productos que no procedían de España, el llamado arancel Cánova. Esta medida no gustó demasiado en Estados Unidos, puesto que adquiría gran parte del azúcar y tabaco cubano, pero tenía que pagar fuertes aranceles por los productos que vendía a Cuba. En 1894, Estados Unidos adquiría el 88,1% de las exportaciones cubanas, pero solo se beneficiaba del 37% de sus importaciones. Al fundado temor existente en España a que se produjese una nueva insurrección independentista, se sumaba ahora el temor a que ésta pudiese contar con el apoyo de los Estados Unidos. Desarrollo del conflicto.
El incumplimiento de lo pactado en la Paz de Zanjón, el nuevo impuesto y el apoyo estadounidense llevó a los cubanos a reiniciar el conflicto contra España. La revuelta independentista se inicia el 24 de febrero de 1895 en la localidad de Baire, y está liderada por José Martí, que había fundado el Partido Revolucionario Cubano. La insurrección comenzó en la parte oriental de la isla y entre sus dirigentes contó con Antonio Maceo y Máximo Gómez, que consiguieron extender la guerra a la parte occidental de la isla. El gobierno español, presidido por Cánovas, respondió enviando a un ejército a Cuba, al frente del cual se hallaba el general Martínez Campos, el militar considerado como el más adecuado para combinar la represión militar con la flexibilidad necesaria para llegar a acuerdos que pusiesen fin al levantamiento. La falta de éxitos militares decidió el relevo de Martínez Campos, que fue sustituido por el general Valeriano Bayler, que llegó a la isla con la voluntad de emplear métodos mucho más contundentes para acabar con la insurrección por la fuerza. La ofensiva de Bayler fue acompañada de la concentración de los campesinos en aldeas cerradas para aislarlos de las tropas insurrectas. Pero la dificultad de proveer de alimentos y de facilitar asistencia médica tanto al ejército como a los campesinos trajo consigo una elevada mortalidad entre la población y los soldados. Además, la guerra provocó la destrucción de ingenios para cultivar el azúcar, de plantaciones y de numerosas vías férreas, y la economía cubana, por tanto, se resintió notablemente. España envió casi 200.000 soldados a la isla cubana, muchos de los cuales murieron o enfermaron a causa de las enfermedades tropicales y la falta de medios sanitarios. Las tropas españolas no consiguieron derrotar a los rebeldes cubanos, puesto que estos estaban adaptados a la zona en la que luchaban y usaban la guerra de guerrilla. Tras el asesinato de Cánovas en agosto de 1897, un nuevo gobierno liberal, liderado por Sagasta, decidió, a la desesperada, probar la estrategia de la conciliación. Relevó a Bayler del mando y concedió a Cuba autonomía, en noviembre de 1897. El sufragio universal, la igualdad de derechos entre insulares y peninsulares, la autonomía arancelaria. Pero las reformas llegaron demasiado tarde. Los independentistas, que contaban con el apoyo de Estados Unidos, se negaron a aceptar el fin de la guerra. Coincidiendo con la insurrección cubana, se produjo también la de Filipinas, en 1896 y 1897. En este archipiélago, la presencia española era más débil que en las Antillas y se limitaba en buena medida a las órdenes religiosas, la explotación de algunos recursos naturales y su utilización como punto comercial con China. El levantamiento filipino fue también duramente reprimido y su principal dirigente, José Rizal, acabó siendo ejecutado, mientras los insurrectos, que habían fundado un movimiento independentista llamado Katipunan, capitularon, se rindieron en poco tiempo. La guerra contra Estados Unidos y la Paz de París. España había intentado evitar un enfrentamiento directo con Estados Unidos, pero en el país americano la mayoría de la opinión pública y de los políticos eran favorables a una intervención militar en Cuba. El presidente norteamericano William McKinley protestó ante el gobierno español por la dura actitud de Bayler, exigiendo la pacificación de la isla. Es más, llegó a gestionar con la reina regente María Cristina la compra de Cuba por $300 millones, a lo que la reina y el gobierno español se opusieron rotundamente, puesto que aquello, aparte del deshonor, hubiera supuesto también el fin de la monarquía. Pero Estados Unidos no cejó en su objetivo, y aprovechando la explosión del acorazado Maine, un buque de guerra americano anclado en el puerto de La Habana, el 15 de febrero de 1898 declararon la guerra a España y exigieron la renuncia española a la soberanía sobre Cuba. Al estallar la guerra, en España se vivieron días de verdadero entusiasmo patriótico, alentado irresponsablemente por los poderes políticos y por la mayor parte de la prensa. Se creía, de verdad, en la posibilidad de ganar la guerra a los Estados Unidos, a pesar de su potencial industrial. En realidad, ni se podía ni se estaba preparado para ello. La guerra presentaba, además, una gran dificultad añadida, al desarrollarse en dos escenarios muy distantes entre sí: el Pacífico, donde se encontraba la Filipinas, y el Atlántico, donde se encontraba Cuba y Puerto Rico. La guerra fue rápida y terminó con la derrota de la escuadra española en Cavite, Filipinas, y en Santiago, Cuba. Al mismo tiempo, la intervención de Estados Unidos en Filipinas propició un nuevo alzamiento en la isla que finalizó con la expulsión de los españoles. En diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París, por el que España reconocía la independencia de Cuba y cedía Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam a los Estados Unidos. El resto de las posesiones del Pacífico, las Islas Marianas, Palau y las Carolinas, fueron vendidas a Alemania al año siguiente por 25 millones de marcos.